Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas y amigos en general que cada día nos acompañan para seguir este estudio de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia que Dios ha provisto para este mundo y también para los creyentes de este tiempo actual. Estamos estudiando este estudio, estamos en el número 204 de esta serie, El justo vivirá por la fe. Justicia por la fe, en otras palabras. Vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando el Congreso de Minneapolis en 1888, donde este mensaje que estamos estudiando fue presentado por los pastores Jones y Waggoner y también por la hermana Elena White. Ahora estamos estudiando cómo la hermana White presentó este mensaje de justificación por la fe, porque ella tuvo la oportunidad de hablar más de 20 veces en ese congreso que duró desde el 17 de octubre hasta el 4 de noviembre, en el cual este mensaje no fue comprendido y este mensaje fue resistido, hubo oposición y fue rechazado realmente por la gran mayoría de los asistentes, especialmente fue rechazado por los líderes, los dirigentes de la Iglesia Adventista de ese entonces. Y vamos a seguir comprobando cómo fue ese rechazo. La hermana Elena White nos cuenta todo acerca de todo lo que ocurrió en el Congreso, especialmente en los 4 libros que son los materiales de Elena White de 1888. Estamos estudiando el primer tomo para poder tener una idea, para conocer realmente cuál fue la causa o las causas por las cuales el pueblo adventista rechazó ese mensaje y por lo cual hasta hoy estamos todavía esperando recibir ese mensaje que fue dado ya. Esa es la lluvia tardía. La lluvia tardía vino en forma de luz, en forma del mensaje de justicia por la fe, lo cual hasta hoy los adventistas no han podido recibir por falta de recibir a Cristo en el corazón. Tener, dice, el vaso limpio, el vaso puro. Tener el Espíritu Santo para que la vida del creyente tenga poder. Ese es el estudio que estamos realizando. Que Dios pueda tener misericordia de nosotros en este tiempo para que este mensaje podamos recuperarlo bajo la dirección del Espíritu Santo y ese mensaje pueda darnos el poder necesario para que nuestras vidas sean totalmente transformados, cuerpo y alma, espíritu, y el Señor nos pueda utilizar como sus mensajeros para llevar ese mismo mensaje al mundo, porque el mundo está desesperado, está de hambre de este mensaje, porque el mundo está llegando a un caos, está llegando a una crisis. Los grandes hombres del mundo sospechan y no saben qué es lo que va a acontecer en este mundo. Va a comenzar una gran destrucción de este mundo, gradualmente, destrucción del aire en que vivimos. El ambiente está siendo envenenado. La naturaleza también está siendo destruido. Las plantas, los animales, los alimentos, la vida en la ciudad. Todo está prácticamente comenzando a ser destruido. Y llegará un momento en que no habrá escapatoria. Llegará un momento en que las enfermedades, el hambre, la violencia y los fenómenos naturales comenzarán a desarrollarse una tras otra
y el ser humano no encontrará, dice, refugio, no encontrará solución en ninguna parte. Aún los religiosos no podrán encontrar solución en ninguna parte. Y los religiosos, dice, que comenzarán a buscar a sus líderes, a sus pastores, a sus maestros, para decirles por qué no les enseñaron de esa hora, por qué no les dijeron que iba a venir todos esos males sobre este mundo, por qué dijeron paz, paz, hay que continuar en la iglesia tranquilo, Dios es bueno, Dios nos va a librar, Dios nos va a ayudar, estamos con Dios, somos el pueblo de Dios. ¿Por qué nos han dicho esto? Buscarán a sus líderes y querrán, dice, despedazarlos a ellos, porque no encontrarán solución. Antes que llegue ese tiempo, el Señor está buscando mensajeros, el Señor está buscando sinceros en este mundo, a aquellos seres humanos que no han doblado sus rodillas al Baal, a la idolatría, a las cosas de este mundo, que tienen un corazón dispuesto a ser enseñado, un corazón dispuesto a ser cambiado, seres humanos dispuestos a recibir una nueva vida. Ese es el estudio que estamos realizando. Por eso este estudio es de importancia de vida o muerte. De este mensaje depende el destino de nuestras vidas. El enemigo, Satanás, teme mucho de que este mensaje sea comprendido, porque cuando los creyentes comprenden este mensaje, dice, y se apropien, Satanás habrá perdido su poder sobre esas almas, y el pecado no tendrá poder. Eso es lo que dice aún el apóstol Pablo en Romanos 6:14. El que aceptó el reino de la gracia, el que recibió la gracia, dice, por la gracia y la misericordia de Dios, empezó una vida nueva, el pecado, dice, no tendrá poder para enseñorearse. Y diremos como el apóstol Pablo, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos estudiando, creyendo, esperando y confiando que Dios nos va a dar el tiempo suficiente, que Dios nos va a dar su sabiduría y su Espíritu Santo. Él va a ser nuestro maestro para poder enseñarnos este mensaje, así como Él mismo vino en 1888, pero el pueblo adventista lo rechazó. Lo crucificó, dice, en la persona de sus seguidores de Jones y Waggoner y Elena White. Ahora, como introducción al estudio de esta noche, la hermana White, en el libro Materiales de Elena White, en el tomo 1, en la página 81, 82, 83, nos presenta una maravillosa experiencia de la conversión. ¿Cómo este mensaje puede tener poder? Relata la siguiente experiencia que vamos a dar lectura para aprender una lección. Dice la hermana White, estuve, dice, en una reunión campal en Selma, después de 1888, donde estaba predicándose este mensaje de la justicia por la fe. Durante mi estadía allí, fue presentada a un hombre alto, de más de 1,80 de metro de altura, y bien proporcionado. Cuando él tomó mi mano, parecía estar muy afectado y me dijo, mucho gusto en conocerla, estoy agradecido que pueda conversar con usted. Después de entrar en la tienda, un hermano vino y me dijo, este hombre tiene una historia. Entonces, el hombre siguió y me contó cómo un año antes él había sido convertido.
había conocido el mensaje y aceptado, cómo había guardado el sábado, pero que dejó de hacerlo, y como él afirmó que nunca se había convertido realmente. Entonces, después de abandonar la verdad, volvió a la compañía de casos difíciles, y Satanás tomó completa posesión de él. 2 o 3 estaban vinculados con él en su impiedad, hombres que no querían que se supiera que estaban en ese negocio que no era bueno. Ellos robaron y hicieron impiedades de todo tipo. Esa es la historia de este hombre robusto de 1,80 de metro de altura, que había aceptado el mensaje del sábado, el mensaje adventista. Y realmente él se había bautizado y pensó que estaba convertido, pero después de 1 año, esa conversión no le sirvió de nada. Igual se apartó de la iglesia y volvió a sus andanzas. Eso nos recuerda, Jesús también presentó una parábola de eso, de aquel hombre que fue limpiado por el poder de Dios, su vida, su corazón. Pero ¿qué pasó con aquel hombre que tenía un corazón limpio, donde el Espíritu de Dios había hecho esa obra? Pero este hombre se descuidó y comenzó a hacer su voluntad. Entonces el Espíritu Santo no pudo seguir en ese corazón. Eso es la parábola que Jesús contó. ¿Y qué pasó después? El espíritu malo que antes le gobernaba, le dirigía y le manejaba y le esclavizaba, volvió, dice, y vio, dice, su corazón, su mente limpio, adornado. ¿Y qué hizo el espíritu malo? Ese espíritu malo, dice, se fue a traer otros 7 espíritus peores que él. Y entraron y violentaron, dice, la conciencia, y entraron nuevamente a su corazón a posesionarse, y ese hombre llegó a ser peor que antes. Eso es lo que estaba aconteciendo con este adventista. Pero ¿qué pasó después la historia? Sigamos leyendo. Después que la reunión terminó, ese hombre, después de 1 año, después de nuevamente volver a su andancia, vino a esas reuniones campestres. Y después de una de esas reuniones que terminó, dice, llamó al predicador, al mensajero. Le dijo: tengo que hablar con usted, Señor. Él le contó al hermano Daniel su condición y dijo: ¿hay alguna esperanza para mí? Soy un hombre perdido, estoy deshecho y soy un pecador. ¿Podría orar por mí? No me atrevo a dejar este lugar para irme a casa, por temor a que el Señor me destruya en mis pecados. Él dijo que no podía permanecer en la tienda y que tenía que salir una y otra vez, pero tampoco se atrevía a permanecer afuera, por temor al poder del diablo que podía aferrarse a él, y eso sería el fin de él. Así que este hombre confesó de que él, cuando escuchó ese mensaje aquella noche, no podía permanecer ahí en la carpa
y salía afuera, pero tampoco no podía permanecer afuera, dice, por temor a que el diablo se posesione nuevamente de él. Ellos, dice, oraron ahora por el hombre, y el hombre fue convertido allí mismo. La mirada desafiante había desaparecido, su rostro fue cambiado. Ahora, dijo él, tengo una obra que hacer. Así que oraron por ese hombre que no quería irse después de la reunión, porque el mensaje le había conmovido, el mensaje había llegado a su corazón, a su mente. Pero ahora, una vez que los hermanos oraron por él, nuevamente aceptó a Cristo, dice, nuevamente comenzó a experimentar la conversión, una entrega completa, porque no quería, dice, volver nuevamente a esa vida impía, a esa vida de pecado. Ahora, una vez que comprendió realmente la salvación, que Cristo podía salvarle del pecado, ahora había cambiado su rostro, ahora estaba más tranquilo. Y ahora el hombre dijo, dice, tengo una obra que hacer ahora. Y confesó, yo le robé 31 ovejas a un hombre en Selma y tengo que ir a confesarlo. El hermano Daniel temía de haberlo conocido por temor a que lo hicieran callar. Así que el hermano que predicó aquella noche y toda la semana estaba predicando, ahora tenía miedo de que este hombre vaya a confesar su robo al dueño de quien había robado las 31 ovejas. Vamos a continuar nuestro estudio. Es un timbre que nos llama la atención para poder despertarnos o llamar nuestra atención. Bien, hermanos, continuemos. El hermano que estaba predicando tenía miedo de que ahora, al confesar este robo, el dueño pueda venir y denunciarles a los adventistas y puedan suspenderles las reuniones que estaban haciendo. Él dijo, aquel hombre alto, robusto, que había cometido el robo, aquel hombre que había cometido el robo, ¿qué dijo? Dijo que había a ver, un poquito vamos a esperar que pase el timbre. Esperaremos que pase el timbre. Muy bien. Continuamos. Entonces, este hombre robusto que había cometido el robo de 31 ovejas, él dijo, no se preocupen, dijo, que él prefería ir a la prisión que permanecer allí, que estaba dispuesto a ir a la prisión, que pensar que Cristo no había perdonado su pecado. Él estaba seguro de que Cristo perdonó su pecado y él estaba dispuesto a pagar las consecuencias e ir a la prisión. Por eso él quería ir a confesar, decirle al hombre de quien había robado las 31 ovejas. Él dijo que preferiría ir a la prisión. Así que él se fue con un joven que antes de esto estaba envuelto en los robos, para ver al hombre al cual le había robado. Así que se fueron con un joven. Él se encontró con el hombre en la calle
y lo detuvo. El hombre comenzó a temblar como un álamo temblón. Él era un infiel. Bien, dijo. Él se arrodilló delante de ellos en la calle y suplicó ser perdonado. Así que este hombre fornido, adventista, confesó su robo aún en la calle arrodillado. El hombre le preguntó, o sea, el dueño de las ovejas, el que había sufrido el robo, ¿dónde consiguió esto? ¿Qué lo ha traído a este estado? ¿Por qué usted vino a mí para confesar su delito? ¿Cómo ocurrió eso? Yo no he sabido que existía una religión como esa religión. Así que este hombre confesó que él había asistido a la reunión campestre de los adventistas y al escuchar los mensajes cada noche, él llegó a esa decisión de confesar su pecado y declarar el delito que había cometido. Y el dueño de las ovejas que había robado estaba sorprendido. Así que ellos le contaron que habían estado en una reunión campal y que habían escuchado una predicación allí. Así que el hombre dijo, bien, dijo él, yo voy a ir a esa reunión para poder conocer qué es lo que predica aquel predicador, cómo es esa iglesia, esos adventistas, que su mensaje pueda tener ese poder para convencer a los que cometen delitos. Ellos confesaron haber quemado casas y graneros antes y fueron al gran jurado y confesaron haber robado aquí y allí. Así que después que el dueño se fue a ver a los adventistas, ahora dice que fueron a la justicia, al juzgado, a los jueces, y confesaron todo, dice, a las autoridades de los robos que cometieron. Y las autoridades dijeron, quedaron sorprendidos. Y ahora estos hermanos que habían cometido este delito dijeron, nosotros nos entregamos, hagan con nosotros lo que estimen lo mejor. Así es que el caso fue considerado en la corte y tuvieron un concilio sobre este asunto los jueces. Uno de ellos sugirió que sería mejor colocar a estos hombres en la prisión. Pero el juez lo miró y le dijo, ¿qué? ¿Colocarlos en la prisión a estos hombres? ¿Colocar en prisión a un hombre que Dios lo está juzgando? ¿Usted agarraría a un hombre que Dios lo está soltando? ¿A quien el poder de Dios ha soltado? ¿Usted haría eso? No. Yo preferiría, dijo el juez, que me cortasen el brazo derecho hasta el hombro. Algo les sucedió a estos hombres, porque lloraban como niños.
Este es un hecho real que aconteció. Así que los jueces determinaron no echarlo en la cárcel, porque entendieron de que Dios lo estaba juzgando. El mensaje era un mensaje poderoso y que Dios lo estaba libertando del pecado. ¿Y cómo ellos podrían ahora ir contra Dios y encerrarlo en la cárcel? Porque la cárcel no iba a solucionar. Dios ya estaba solucionando. Dios estaba cambiando la vida de estos hombres. Ellos estaban dispuestos a sufrir las consecuencias porque habían recibido el perdón de Dios. Ahora estaban en paz. Entonces, ¿qué aconteció? El informe de esa experiencia llegó a todos lados. Las personas pensaron que había un poder en esa verdad que no existía en ninguna parte del mundo. Un poder que demuestra que Jesús vive. Hemos visto el poder de su gracia, manifestado en muchos casos de una manera extraordinaria. Así que el mensaje que se estaba predicando tenía poder. Poder de convertir corazones, poder de llevar al arrepentimiento, poder de que los que aceptaban a Cristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección y el poder de perdonar a los pecadores y cambiar el corazón, la vida de los hombres, se estaba manifestando. Ahora dice, cada vez que veamos algo animador, colóquenlo en papel y hablen de ello. ¿Por qué hablar del gran poder de Satanás y de sus maravillosas obras y no decir nada de la majestad y de la piedad y del amor, la misericordia de nuestro Dios, el cual pasa totalmente desapercibido? Tomen esto, hermanos, con manos consagradas y levántenlo. Sosténganlo delante del mundo. Hablen del amor de Dios y habiten en Él, permanezcan en Él. Denle las gracias por eso. Abran las puertas de vuestros corazones y demuestren su gratitud y amor. Saquen esta basura que Satanás ha apilado delante de la puerta de sus corazones y permitan que Jesús entre y ocupe el lugar. Hablen de su piedad y de su poder salvador. Así que ahí tenemos la experiencia. El mensaje de Dios, Cristo crucificado, Cristo el Salvador del mundo, Cristo que dio su vida para que el hombre deje de pecar, Cristo que cambia las vidas. Ese es el mensaje que el mundo necesita. Si nosotros comprendiéramos este mensaje, igualmente tendríamos que confesar nuestros pecados, que realmente nosotros también tenemos el mismo corazón que tuvo este hombre que se dedicaba al robo, que se dedicaba a cometer esos delitos. Todos los seres humanos nacemos en este mundo con ese corazón pecaminoso, con ese corazón malo, lleno de maldad, lleno de corrupción. Lo que pasa es que a nosotros nos ha faltado la oportunidad para cometer esos delitos. Necesitamos esa clase de conversión. Aceptar a Cristo, aceptar el perdón
y aceptar el cambio de corazón, cambio de vida. Así como David, el rey David, cometió 2 delitos grandes: adulterio y asesinato, y muchos otros males menores, consecuencias de esos pecados. Y David también, como este hombre, estaba dispuesto a sufrir las consecuencias, aceptar el corazón nuevo, la vida nueva. Por eso clamó a Dios, dijo: Señor, yo he nacido, dice, pecador, mi madre me concibió en pecado. Ahora, dijo, Señor, dame un nuevo corazón, límpiame, lávame, dijo, purifícame. Estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de lo que he vivido en una vida de pecado, en mi naturaleza pecaminosa. Y abandonó el palacio y habitó por los campos, por los desiertos, sufriendo las consecuencias de los delitos al cual había caído. Y Dios le perdonó y después volvió nuevamente al palacio. Dios le restauró. Así como a este hombre fornido, Dios también lo restauró. Aún Dios hizo el milagro de que no se ha metido en la cárcel. Dios obró en el corazón de los jueces, comprendieron el poder del Evangelio. También el dueño de quien había robado, también conoció al pueblo adventista con ese mensaje poderoso. Ese es el mensaje que necesitamos en este tiempo. Ese es el mensaje que Dios mandó en 1888, pero el pueblo adventista lo rechazó. Y por eso hasta hoy el pueblo adventista quedó incrédulo. Y todos los religiosos de este mundo, aún hay incredulidad. Así que damos gracias a Dios por darnos en esta oportunidad el mensaje que estamos estudiando. Vamos a continuar analizando, informándonos, conociendo cómo la hermana Elena White estuvo en ese congreso donde se rechazó este mensaje y cómo ella siguió predicando, siguiendo al Espíritu Santo que le dijo que no debía abandonar ese congreso. El Espíritu Santo le siguió utilizando en amonestar, en advertir, en enseñar, aunque escuchen o dejen de escuchar. Ahora vamos a leer en la página 74 de Materiales de Elena White de 1888, tomo 1. Dice así: Comencemos justamente aquí en esta reunión, dijo ella, en el Congreso de Minneapolis, y no esperemos hasta que la reunión esté por terminar. Queremos el Espíritu de Dios aquí ahora, lo necesitamos. Y queremos que sea revelado en nuestros caracteres. Queremos el poder de Dios aquí. Y queremos que brille en nuestros corazones. Preguntémonos cada uno: ¿cómo está mi alma? ¿Está en esa condición en que estará bien conmigo? ¿Puede venir Cristo y encontrarme tal como soy ahora? Que Dios nos ayude a que seamos puros de espíritu, puros y santos en todo tipo de conversación y amor. Así ella hizo este tipo de llamados cuando terminaba su mensaje, su predicación. Les suplicaba, les llamaba de que ahora es el momento de recibir el Espíritu Santo, humillarse, reconocer
nuestra condición pecaminosa, les dijo. Necesitamos, dijo, el Espíritu de Dios, ese Espíritu de amor, para que desaparezca esa enemistad, esas malas conversaciones, esas críticas, esa desunión, ese rechazo. Solo el Espíritu de Dios podía cambiar sus corazones egoístas, no convertidos, a un corazón convertido. Sigamos en la misma página. Dice, después de la transgresión de Adán en el Edén, Cristo fue el que Dios nos dio a nosotros. Y no podemos ser salvos en nuestros pecados, sino que podamos ser salvos de nuestros pecados, para que podamos volver a nuestra lealtad a Dios y ser hijos obedientes. La salvación que Cristo ha provisto es una salvación de los pecados. Cristo no nos quiere salvar en pecado, sino salvarnos del pecado. ¿De cuál pecado? Pablo en Romanos 7 dice, el bien que yo quiero hacer, dice, que me enseña la palabra de Dios, quiero hacerlo, dice, pero no puedo. Y siempre resulto haciendo, dice, el mal. El pecado que mora en mí, ese es el que me domina y el que me lleva al mal, dijo Pablo. Jesús vino y murió y resucitó, intercede ahora en el cielo para salvarnos de ese pecado que mora en nosotros, ese pecado que está dentro de nosotros, está en nuestra mente, es el pecado que nos maneja, es la raíz del pecado, una mente carnal, una mente pecaminosa, una mente torcida, dice. El sabio Salomón dice, lo torcido no se puede enderezar. Pero Cristo nos quiere salvar de ese pecado que nos lleva a cometer actos y nos quiere dar otra mente, un nuevo corazón, una mente nueva, la mente de Cristo. Jesús vino, dice, a salvarnos de ese pecado. Eso es lo que la hermana Juárez estaba enseñando. Y sigue diciendo, cuando cedamos nuestras mentes, nuestras almas, nuestros cuerpos y nuestro todo al controlador Espíritu de Dios, es entonces que el Espíritu de verdad está con nosotros y que podemos ser inteligentes con relación a este gran plan de salvación, a esa luz que los mensajeros estaban predicando en 1888. ¿Qué necesitaba? Ceder. Ceder es entregar nuestras mentes, dice, nuestras almas, nuestros cuerpos, todo nuestro ser al control del Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Eso era aceptar el mensaje de la justicia por la fe, que solucionaba la vida pecaminosa y que daría una vida puro, una vida santa, lo cual se necesitaba, dice, en aquel congreso. Ahora leamos en la página 75. ¿Qué más sigue enseñando la hermana Juárez? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Dejaremos que las tinieblas permanezcan? No, dijo. Hay un poder aquí para nosotros, que traerá la luz del cielo a nuestro mundo en tinieblas. Cristo ha estado en el cielo, y Él va a traer la luz del cielo, y hará retroceder las tinieblas, y dejen entrar la luz del sol de su gloria. Entonces veremos entre la corrupción y la contaminación y la suciedad y la luz del cielo.
Ya en los estudios anteriores hemos leído, por rechazar la luz, por resistir, por oponerse, estaban quedando en tinieblas en el Congreso de Minneapolis. Y el mal espíritu estaba controlando las mentes de los delegados, de los pastores y los líderes. Pero ahora la hermana White insiste. ¿Seguiremos así, dice, en tinieblas? No, dice, hay un poder en el mensaje de la justificación por la fe. La luz, dice, está viniendo del cielo para disipar las tinieblas. Dejen, dice, entrar la luz del sol de su justicia. Pero los delegados, los pastores, los líderes persistieron en su incredulidad. No creyeron en el mensaje ni en los mensajeros. No querían aceptar el mensaje de la justificación por la fe, a pesar de las súplicas, de los mensajes que se estaban dando. Ahora en la página 76 ella dice: ahora podemos ir a un sótano y permanecer y mirar alrededor a las oscuras esquinas, y podemos hablar de la oscuridad y decir: oh, está tan oscuro aquí. ¿Y podemos seguir hablando de eso? Hizo una comparación. Todos los delegados, todos los pastores, líderes, podemos, dice, entrar a un sótano oscuro y permanecer allí y estar felices, contentos, y decir: está oscuro aquí, y seguir hablando allí. ¿Alguien podría permanecer, dice, en el sótano oscuro, haciendo una reunión? ¿Pero eso hará que el lugar sea más claro? ¿O no? Dice. ¿Qué va a hacer usted? Salga de allí, salga de las tinieblas hacia un lugar donde el rostro de Dios brille mucho. Estaba invitando a renunciar a las tinieblas, renunciar a ese espíritu malo en el corazón que se estaba posicionando, ese espíritu de farisaísmo, para que la luz de la justificación pueda brillar en sus corazones y puedan cambiar de vida. Estaba pidiendo nueva conversión, un nuevo reavivamiento. Ahora veamos en la página 78. No estamos leyendo todo el sermón que estaba predicando, solamente los llamados que la hermana White hacía. Ahora, dice, yo no quiero que Satanás tenga éxito al arrojar su oscura sombra sobre nuestro camino. Yo quiero que ustedes se alejen de esa sombra. El hombre del Calvario, Jesús, arrojará su luz, su amor en vuestro camino e eliminará la oscuridad. Él es capaz de hacerlo y lo hará, porque Él es el Señor de todo. Alguien que ha arrojado su luz a vuestro alrededor es Jesucristo. Jesús que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si se acepta a Cristo en el corazón, en la mente, en la vida, y desechando nuestra vida pecaminosa, entonces la oscuridad desaparecerá, las tinieblas desaparecerán, la vida de pecado desaparecerá. Ahora, el creyente nuevo empezará a vivir una vida, dice, de luz, de paz, de amor, de alegría, de obediencia, de justicia. Ese es el plan de salvación que necesitamos estudiar y predicar al mundo, que Dios tiene poder para liberarnos completamente de esa naturaleza pecaminosa. Ahora sigamos en la página 79, Materiales de Elena White de 1888, tomo 1.
Pregunta: ¿cuál es nuestra obra aquí? Tenemos que hacer la obra tal como Cristo la dejó. ¿Y cuál fue la obra que dejó Cristo como ejemplo? Revelarnos al Padre a nosotros. ¿Cuál es nuestra obra? Revelar a Cristo al mundo. Jesús vino hace 2000 años atrás a revelar el verdadero carácter de Dios. Con ese poder de Dios hizo los milagros. Cambió el corazón de 11 discípulos porque uno no quiso hacerse cambiar. Y luego cambió a 120 que recibieron la lluvia temprana. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros ahora necesitamos revelar a Cristo al mundo. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Hablando del diablo o no? ¿Hablando de la imposibilidad o no? Dice, tenemos una obra mejor que hacer. ¿Queremos hablar del crucificado y resucitado Salvador? ¿O qué cosa terrible es para cualquiera de nosotros profesar ser seguidores de Jesucristo y después hacer una chapucería, una obra a medias? Y Él nos encontrará con caracteres todos manchados y contaminados. ¿Seguiremos, dice, profesando seguir a Jesucristo y hacer una obra chapucera a medias? ¿Y tener caracteres manchados todavía? ¿Qué temerosa responsabilidad descansa sobre nosotros? ¿Cómo debe ser revelado al mundo, a menos que sea a través de aquellos que sostengan sus méritos, que creen en Jesucristo para salvar almas? Él me purificó de la contaminación del pecado. Hay libertad para los hijos de Dios. Hay un amplio lugar para que mis pies pisen y podamos tener la totalidad del amor de Dios en nuestros corazones. Así que Elena White estaba llamando a recibir a Cristo, a recibir la totalidad del amor de Dios en el corazón. Y ya hemos estudiado de que para recibir el amor de Dios en el corazón hay que nacer a vida nueva, hay que ser creado de nuevo. Para nacer a vida nueva necesitamos conversión, y para la conversión necesitamos entrega completa. Y hemos estudiado la entrega completa es renunciar, abandonar todas las cosas de este mundo. Así como los discípulos, para seguir a Jesús, abandonaron todas las cosas externas por el poder de la gracia de Dios. Pero les faltaba entrega completa del corazón, de la mente, de la vida, entrega del tiempo, entrega de las habilidades, de los talentos, entrega de la influencia, entrega de todo el corazón. Solamente cuando uno hace una entrega completa, externa y interna, solo Cristo puede hacer esa obra del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo puede engendrar una nueva vida y el creyente nace lleno del amor de Dios en el corazón. Ahora sí su vida tendrá poder. Por eso la vida de Cristo tenía poder. Porque Jesús, que dijo en Salmos 48, la profecía, Jesús dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Jesús dijo: yo no hago mi voluntad, yo hago tu voluntad, porque tu ley, dice, está en mis entrañas, y tu ley está escrita en mi corazón. Esa ley de amor. Cristo tenía en su corazón la ley de amor en su corazón. Por eso Él vivía el amor y Él era el amor.
Si nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, Cristo entrará a nuestro corazón con la ley del amor. Ahora sí podremos ser hijos de Dios, instrumentos en las manos de Dios. Ahora sí podremos decir como Pablo: cada día muero a la carne, a la vida carnal, a la mente carnal. Y cada día vivo para Cristo. Cristo vive en mí. Cristo debe ser formado dentro del verdadero creyente hasta que su carácter sea reproducido, la imagen de Cristo, y pueda recibir el sello de Dios para permanecer firme en los días difíciles de la historia de este mundo, en la crisis, en el corto tiempo de angustia, en la persecución, para poder permanecer firmes cuando los poderes de este mundo puedan quitar las libertades a los verdaderos cristianos. Y no pasar la triste experiencia que hemos pasado en el presente año, cuando los gobiernos han quitado la libertad de reunirse en las iglesias, cuando han quitado la libertad de ir a visitar a los enfermos, cuando se ha quitado la libertad de predicar este evangelio en las calles, en las plazas, en los templos. Los religiosos no hemos tenido ese poder del amor. Los discípulos tenían ese poder del amor de Cristo y no tenían miedo. Aún encarcelados, Dios les liberaba de la cárcel y seguían predicando. Amenazados y castigados para que no sigan predicando en las plazas, los apóstoles volvían, después de recibir el castigo, a seguir predicando. Y seguían viajando de lugar en lugar. Aún Pablo llegó a Roma. Trastornaron todo aquel mundo desde entonces con el mensaje de Cristo crucificado. Nada pudo detenerlos. Por eso Pablo escribió: si tenemos el amor de Dios, nada, dice, podrá impedirnos, dijo. El amor no tiene temor, dijo. Ni muerte, ni hambre, ni persecución, nada podrá, dice, despojarnos del amor de Cristo. Ese es el mensaje que estaba predicando Elena White juntamente con Jones y Wagoner. Pero el pueblo adventista no quiso aceptar este mensaje. Y por eso hasta el día de hoy se quedó sin poder. Un adventismo, una religión de ceremonias sin poder. Por eso hoy necesitamos, hermanos, pedir a Dios de que no nos desampare. Necesitamos ese mensaje nosotros. Ahora vamos a continuar en la página 80, que nos dice: ahora, dice, quiero leer Colosenses 1:12, dijo la hermana Juárez. Y con gozo deis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay que dar gracias a Dios, dice, si aceptamos a Cristo, porque Él nos va a hacer aptos, dice, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué significa eso? Hay algo que tiene que ser paciente y longámine sobre Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Si debiéramos hablar de liberación, no de esclavitud. Debiéramos ser alegres y no tristes. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, a ese reino de la gracia. ¿Por qué no podemos actuar como súbditos de su reino, de su gracia? Que el amor de Cristo arda sobre el altar de nuestros corazones y que puedan amar a Cristo como nuestro Salvador y a vuestros hermanos como a vosotros mismos. La hermana Juárez estaba pidiendo el amor, recibir el amor de Dios, para que
puedan amarse unos a otros los delegados, los pastores, los líderes. Pero no había ese amor. Solo había ira, había odio, rencor, habladurías, acusaciones, condenaciones, burlas, dice, rechazo, oposición. ¿Por qué? Porque no tenían el amor de Dios en el corazón. Solo tenían el amor egoísta, el amor de Satanás, que lleva a acusar, el acusador de los hermanos. Hoy también nosotros necesitamos ser liberados de ese corazón egoísta. Y la hermana Joy dijo, por nada estáis afanosos. ¿Qué significa eso? Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Necesitaban la paz de Dios. ¿Cómo se obtiene la paz? Romanos capítulo 5:1. Justificados pues para con Dios, tenemos paz, dice. Cuando se acepta a Cristo se tiene paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. El mensaje de salvación es aceptar a Cristo en el corazón, para que nuestra vida tenga poder y el amor pueda fluir del corazón. Dice, ¿a qué viene después? Finalmente, hermanos, ahora esto es para que cada uno de ustedes, eso llega hasta nuestro tiempo, ese mensaje. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar, dijo el apóstol Pablo. ¿Debemos hacer eso? Que Dios nos ayude a colocar estas cosas en nuestros corazones y que pensemos en ellas, para que nuestras mentes puedan ser elevadas sobre todas las cosas terrenales. Para pensar en todo lo bueno que se necesita el amor de Dios en el corazón. Necesita a Cristo, a su Espíritu Santo, a su gracia. Eso es lo que Dios ha dispuesto en el nuevo pacto. Es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que el creyente verdadero puede recibir un nuevo corazón, una mente nueva, con la ley de Dios escrito en el corazón, con el amor de Dios en el corazón, con un nuevo espíritu, dice, para que ahora, dice, la obediencia pueda brotar del corazón. Y la obediencia, dice, será una delicia, el sacrificio será un placer. La vida cristiana será una vida de paz, de gozo, de felicidad, en medio de persecuciones, en medio de oposiciones, en medio de enemigos, en medio de los poderes de este mundo que nos quiten la libertad. El creyente en Cristo podrá todavía continuar feliz, alegre, contento, porque tiene la imagen de Cristo, tiene el carácter de amor de Cristo. Ahora podrá seguir llevando ese evangelio, esa buena noticia que el mundo espera, de que hay poder en Cristo. El mundo está esperando como la mujer samaritana. El mundo ha buscado solución para la vida en todas las cosas, en buscar dinero. Acumularon dinero, pero no hay paz. Tienen un buen trabajo, no hay paz. Tienen una buena profesión, no hay paz. Tienen los mejores alimentos de este mundo, pero no hay paz, solo hay enfermedad. Tienen la educación mejor de este mundo, pero la educación no soluciona.
tienen las mejores viviendas, las mejores casas en la ciudad, tampoco soluciona. Solo Cristo puede solucionar. Pero el pueblo judío, cuando Jesús vino en persona a traer esa paz, esa nueva vida, el pueblo judío lo rechazó. Los religiosos de ese entonces lo rechazaron, desde los líderes. Muy pocos son los que aceptaron a Jesús. Hoy en día también, dice, la historia se repetirá. Nuevamente, ese rechazo, nuevamente se va a ver. Oremos al Señor para que no seamos nosotros los que rechacemos, los que podamos negar y crucificar nuevamente a Cristo en el mensaje y en la persona de los mensajeros. Gracias por vuestra atención. Que Dios pueda bendecirnos espiritualmente y el día de mañana podamos continuar estudiando. Amén.